Pasado nos estuvo visitando un fraile franciscano, Fray Mateo, que es italiano y lleva 2 años en Cuba trabajando, y hubo un grupo aquí que lo conoció porque después tuvimos un compartir con él, y es un tipo muy especial, profundamente sencillo, jovial, una persona extremadamente descomplicada, y nos conocíamos nada más que por teléfono y por textos y FaceTime, y finalmente pudo hacernos una visita, y fue una experiencia muy bonita para mí personalmente y para todos los que lo conocieron. Tuvimos el compartir con él el domingo. El martes se regresó ya a Cuba, y el lunes estuvimos juntos todo el día, y en un momento me dijo: ¿te puedo enseñar unas fotos que son muy fuertes? Y yo le dije: ¿de qué se trata? Me dijo: de la exhumación que está haciendo en Cuba en estos momentos de 2 cuerpos de 2 frailes, Félix y Dumois. Y yo dije: yo no tengo problema con eso. Y me enseñó las fotos, 5 fotos de la exhumación de los cuerpos de los frailes Félix y Dumois. Yo no sé si ustedes han estado presentes en alguna exhumación alguna vez. Visualmente es algo muy fuerte, sobre todo si es familia, y sobre todo una exhumación en un país del Caribe o donde hay calor y no se preparan los cuerpos, el clima, pues los cuerpos se corrompen muy pronto, muy pronto. A mí ni me dio miedo, ni me dio rechazo de ningún tipo. Mi primera reacción era que yo estaba mirando algo muy sagrado, algo muy profundamente sagrado. Los habían sacado cada uno de los ataúdes, ya se habían deshecho, y fueron separando los restos y colocándolos cada uno en su osario, y después le pusieron los restos del hábito. Y a mí me impactó muchísimo, igual que a otra persona que lo vio, que el cordón había quedado intacto, estaba a los pies de uno de ellos, y el otro cordón también estaba intacto, pero se veía menos. Y yo dije: wow, el cordón es el símbolo de estar atados a Cristo, de haber pasado una vida entera sirviendo a los demás, y ellos haber hecho una opción de quedarse allí en Cuba, pudiendo perfectamente haber regresado a España, aunque no eran españoles, pero pertenecían a una provincia franciscana española, y se quedaron en Cuba, y fue su decisión. Creo que uno de ellos le decía a una persona que está aquí: es mi deber estar aquí con este pueblo, y se quedó. Y decía: qué imagen tan fuerte de aquello que es símbolo del amor y de la entrega a Cristo, vivido dentro de un espacio social, político, económico muy difícil, pero dentro de un marco también de una espiritualidad marcada por la sencillez y por la alegría y por la libertad interior, y que es la espiritualidad que nace de San Francisco y Santa Clara. Fue algo muy hermoso ver aquello, que para alguien le puede parecer grotesco, a mí me pareció muy hermoso. Pero lo que ha sucedido, que de ahí en adelante, esa es mi oración todas las mañanas, ver esas fotos, porque esas fotos a mí me lanzó en toda una navegación interior y una reflexión diaria de muchas cosas. Y ha sido un regalo, y sigue siendo un regalo inmenso, comenzar la madrugada
viendo aquello, porque lo primero que es un retrato de nosotros, gente, un retrato de nuestra propia finitud y de nuestra propia mortalidad. Me puso a reflexionar, bueno, ¿cuál es el sentido último de mi vida mortal y de la tuya? Y el darme cuenta, así visiblemente, y yo voy al cementerio católico al lado de la Guadalupe por lo menos 4 veces a la semana, pero nunca había visto una exhumación. Y me habló profundamente y preguntarme, bueno, oye Pedro, el tiempo y la salud son un lujo y realmente se termina de una forma radical y absoluta. Y por lo tanto surgieron las preguntas, y la pregunta fue, bueno, ¿y cómo gasto? ¿Y cómo me gasto en mi vida, viviendo mi vida por los demás? ¿Qué hago? A la luz de los textos de hoy, ¿cómo gasto mis bienes y mis dólares? ¿Cuánto confío en el cuidado de Dios? ¿Cuánto confío en el cuidado de los demás hacia mí y tú hacia ti? ¿Qué sentido tiene hoy mi vida? ¿Qué sentido tiene hoy tu vida? ¿Quién le quita el sentido a mi vida? ¿Qué permito que le quite el sentido profundo de mi existencia? Y tantas preguntas que han ido surgiendo y se repiten al contemplar en la madrugada estas imágenes. Hoy Jesús en el Evangelio nos coloca casi contra la pared. Es un texto que nos coloca, nos arrincona y nos dice a ti y a mí hoy, ¿a quién adoras? Pedro, ¿a quién adoras en tu vida? Y nos hace la pregunta, ¿y tú y yo tenemos el corazón dividido? ¿Se acuerdan de una canción que salió hace años, Corazón Partido? Bueno, ¿tenemos el corazón partido? ¿Tenemos el corazón dividido? ¿Y a quién adoramos nosotros? Porque Jesús hoy termina el Evangelio con una frase fuerte. Es imposible adorar a Dios y adorar a las cosas. Dinero, materiales, es imposible. No se puede reconciliar las dos cosas. La primera lectura es muy fuerte, porque es una denuncia 500 años antes de Cristo sobre el mundo de los mercaderes que se apropiaban de los pobres, sacaban provecho de los pobres. Incluso hay una frase muy fuerte que dice, compran a los pobres por un par de sandalias. Comprar significa una persona que lo estaba haciendo ¿qué? Esclavo. Y lo comprabas un esclavo por dos pares de sandalias. Y el texto dice, y no pueden esperar a que ni siquiera se termine el sábado y la primera luna para volver a ir al mercado y hacer trampas en las pesas, vender el trigo, pero realmente están vendiendo los rastrojos como si fuera trigo, y compran a la gente por un par de sandalias. Y yo leía una reflexión de esta semana y decía, esto es una injusticia directa, pero hay una injusticia indirecta, que es cuando tú y yo optamos por no mirar, por no prestar atención ni al dolor ajeno, donde nos concentramos sobre nosotros mismos nada más, no prestamos atención al sufrimiento de los demás, entramos en un ambiente de desinterés absoluto y terminamos siendo el famoso rico Epulón de la parábola de Lázaro, también en Lucas, que tenía a Lázaro en la puerta de su casa y no lo veía. El mundo de Jesús era un mundo también de profunda injusticia. Jesús, recuérdense que habitó más que nada la Galilea. Jesús no pasó mucho tiempo en el sur, que es Judea. El mundo de la Galilea era un mundo de campesinos. Y el mundo de los campesinos, el mundo de los pescadores, no tenía acceso a las monedas. El mercado
la economía de la Galilea era de trueque. ¿Saben lo que es trueque, verdad? Yo te doy 5 libras de trigo y tú me das 5 libras de pescado. No había moneda. Las poquísimas monedas que habían eran de cobre y eran de bronce. Pero ya empezaba a correr en los mercados monedas romanas y monedas del rey Herodes Agripa. Esas monedas eran de oro y esas monedas eran de plata, pero no llegaban a la Galilea. Se movían siempre en las grandes ciudades de Jerusalén, de Cesarea Marítima, de Sóforis, una ciudad cerca de Nazaret, inmensa, pero la Galilea no se movía, el campesino no tenía acceso a aquello. Por lo tanto, las ciudades se iban haciendo cada vez más ricas, el campo se hacía cada vez más pobre, la seguridad que ofrecía aquellas monedas de oro y de plata, el honor que ofrecían, el poder que ofrecían, la gente de la Galilea no tenía. Pero en las ciudades empieza a haber ya un culto, realmente un culto al dinero y a la riqueza. Cuando Jesús, en muchas traducciones, estoy seguro que lo han escuchado, dice la frase: no puedes servir a Dios y al dinero. Muchas traducciones, y repito, estoy seguro que lo han escuchado, dice: no puedes servir a Dios y a Mamón. Y Mamón era la divinidad pagana que representaba la riqueza. No puedes tener dos dioses. No puedes dar culto al Dios verdadero y no puedes dar culto a un ídolo esperando que te dé entonces seguridades falsas. Y tristemente creo que terminamos muchas veces nosotros sin darnos cuenta de ser muy paganos, pero con un brochacito así de cristianismo por fuera, pero realmente no somos profundamente discípulos de Cristo, porque terminamos queriendo adorar a dos realidades que son opuestas: al Dios que nos da seguridad y a Mamón, el Dios falso que nos da seguridad falsa. Por lo tanto, los textos de hoy, gente, nos lanzan a muchas preguntas. ¿Tengo el corazón dividido entre Dios y el dinero o las riquezas? ¿Tengo un corazón que contribuye a injusticias y al dolor de los más vulnerables, directamente o indirectamente, siendo el causante o ignorándolo? ¿Comparto yo mi vida, mis bienes, mi tiempo, mis intereses, mis sueños, mis proyectos, mi fe con aquellos que tienen mucho menos que nosotros? Son preguntas que hoy el texto nos los colocan de frente y nos sacuden profundamente. Y si volvemos a las imágenes primeras de la exhumación de los cuerpos de Fray Félix y Fray Dumois en La Habana, yo me hacía esta pregunta: oye, Pedro, mi cuerpo y todo lo que esto significa y el tuyo va a dejar de existir un día y vamos a volver a ser polvo, aunque en Miami te demoras mucho porque estás embalsamado, pero volvemos al polvo, volvemos a ser una realidad física que ya no existe. Y yo me hacía la pregunta: ¿y qué pasará con lo que dejo atrás? ¿Qué pasará con lo que dejo atrás? Me hacía la pregunta: ¿y cómo voy a ser recordado? ¿Y cómo tú vas a ser recordado y recordado? Y me hacía la pregunta: ¿y cómo será el encuentro con Dios? ¿Cómo me verá Dios? ¿Y qué me dirá Dios? Pero ante todo yo me hice una pregunta a la luz de este texto, y creo que es una pregunta que todos nos podemos llevar a casa. Cuando llegue el momento de cerrar los ojos a esta tierra, ¿moriré en paz? ¿Moriré reconciliado conmigo mismo y tú contigo mismo? ¿Moriremos sin tener un corazón dividido? ¿Moriremos con un corazón profundamente unido con Dios y para los demás? Por eso
Yo le pedí al Señor esta semana, leyendo estos textos y escribiendo esto, una sola oración. Que para ti, para mí, cuando llegue nuestro momento final, podamos finalmente haber alcanzado en esta vida un corazón totalmente en armonía consigo mismo y con Dios y con los demás. Esa era mi oración hoy. Que cuando finalmente llegara nuestro último suspiro, hayamos sido hombres y mujeres que hayamos tenido un solo Dios, el Dios de la vida, y haber sido hombres y mujeres que no hayamos contribuido nunca al dolor de los más débiles. Y poder tener entonces un corazón reconciliado y un corazón que es una sola realidad. Se lo pido no solamente para el final de nuestro camino, se lo pido hoy al Señor, hoy, poder trabajar con un corazón no roto, dividido en pedazos, porque hemos querido adorar muchas cosas, sino un corazón plenamente unido, orando y adorando solamente al Dios vivo. Y que Dios nos proteja siempre de no ser el causante de dolor de gente inocente y de gente pobre.